Recuerden entonces que yo soy el telonero de Alfredo Cuadros, así que voy a dar unas breves pinceladas no del mismo tema de él, porque no soy experto en el tema, sino de un tema necesario. ¿Listos? Bien, ¿estamos ahí? Vamos. Ok, nos corresponde hablar acerca de práctica y valoración de la prueba en el procedimiento administrativo, ¿sí? Y para esto, evidentemente, yo ya les anticipé que acá nos vamos a poner desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista de aquel abogado particular que representa a un ciudadano, ¿y para qué le sirve el tema de conocer cómo la administración pública va a valorar la prueba? Bueno, pues a él le sirve para decir, si me la van a valorar de esta manera, entonces estos son los aspectos que tengo que cuidar, que mi prueba pueda cumplir y son los que voy a destacar para que pueda cumplir esta prueba. Además, también me servirá para que yo pueda hacer ese control, ¿no es cierto? A vigilar que la prueba esté bien valorada, porque bueno, pues evidentemente ya vamos a ver que la valoración de la prueba no es algo exacto, de 1 más 1 es 2, es un tema ahí medio amplio, también que se utiliza un poco de discrecionalidad, entonces hay que controlarla, hay que controlarla. Y del otro lado de la administración pública, evidentemente, para yo saber cómo puedo hacer una correcta valoración de la prueba para que mi decisión final esté fundamentada sobre esta prueba y pueda, evidentemente, merecer, digamos, la ratificatoria de legitimidad en el caso de que impugnen mi decisión en los tribunales administrativos o ante un juez constitucional, si fuera del caso. Entonces, esa es, digamos, la visión que quiero que le den, queridos amigos, a esta clase. Y ahora bien, vamos a hablar de valoración de prueba en el procedimiento administrativo. Y ya habíamos dicho en la clase anterior cuáles eran un poco los principios de la prueba. Ahora voy a entrar a esto que es los medios de prueba. Y los medios de prueba, evidentemente, son ya no me concentro, digamos, en lo que quiero acreditar, sino a través de qué quiero acreditar eso que quiero acreditar. Y entonces tenemos que el Código Orgánico Administrativo nos establece en su artículo 199 el siguiente tenor. Y dice así, los hechos, porque recuerden que lo que se prueba son los hechos, para la decisión de un procedimiento pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Entonces, aquí dices, bueno, pues ¿cuáles son los límites? Los límites que el derecho permita. Y recuerden ustedes que el Código Orgánico Administrativo tiene una disposición remisiva al Código Orgánico General de Procesos, donde dice, bueno, pues en materia administrativa no hemos regulado tan ampliamente la prueba y por lo tanto, pues aplicaremos la norma del régimen común, es decir, el Código General de Procesos en el caso ecuatoriano. Entonces, cuando dice cualquier medio de prueba admisible en derecho, deberíamos en principio remitirnos a ver cuáles son los medios que el COGEP permite, ¿no es cierto? En concordancia con el COA o porque el COA se lo permite al COGEP regular. Entonces, ahí podríamos tener una primera aproximación, decir, bueno, los medios de prueba que la ley permite, digamos, básicamente son la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, pero el COA te establece una excepción expresa y te dice, con excepción de la declaración de parte de los servidores públicos. Y tú dices, uy, pero ¿y por qué? ¿Y por qué realmente se prohíbe la declaración de parte de los servidores públicos? Y miren que acabo de darme cuenta, y esto es lo bonito de la enseñanza del derecho, de que a veces tú vienes con una opinión y la puedes robustecer, la puedes complementar cuando ya estás dictando la clase. Entonces acá dice, con excepción de la declaración de parte, en primer término, no dice del testimonio de los servidores públicos. Ojo, no estoy diciendo que el testimonio sí se permita, no, ninguno de los dos, ni la declaración de parte ni el testimonio. Pero al decir declaración de parte, se me hace más fácil la explicación que les quiero dar. Y digamos, ¿por qué no se permitiría que un servidor público venga a actuar prueba testimonial en el procedimiento administrativo? Y esto tiene que ver con
conocimiento o fundamento básico del derecho administrativo que yo les expliqué ya en el curso Fundamentos del Derecho Administrativo. Si es que no están muy relacionados con el concepto que ahora brevemente voy a perfilar, pues les recomiendo hacer ese curso, que es el curso anterior a este curso de procedimiento y está disponible en la plataforma de Legalité. Entonces, la teoría del órgano, ¿no es cierto?, es esta teoría a través de la cual los servidores públicos actúan por la administración pública. Y se llama teoría del órgano porque se asimila a la composición del cuerpo humano. Brevemente lo explico así, pero en el otro curso hacemos más amplitud. Un cuerpo humano está compuesto de órganos y puede ser un órgano el pulmón, el corazón, el cerebro, ¿cierto? Aquí voy a decir una cuestión médicamente imprecisa, pero voy a tratar a la mano también como un órgano, digámoslo así. Entonces, para hacer la analogía que quiero explicar, la teoría del órgano quiere decir que cuando un órgano del cuerpo humano realiza una acción, por ejemplo, si mi mano firma un contrato, no significa que mi mano es la que se obligó en ese contrato. Mi mano obligó a mi persona, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría del órgano quiere decir que cuando un servidor público realiza una actuación, no se obliga así, obliga a la administración, al cuerpo, a la persona a la cual pertenece. Eso quiere decir la teoría del órgano. Entonces, acá nosotros decimos que en virtud de la teoría del órgano, no les pedimos a los servidores públicos y de hecho es irrelevante la voluntad propia de Juanito, Pepito, Luisa. No nos interesa cuál es su voluntad propia. No nos interesa qué es lo que piensa Luisa respecto de adjudicar un contrato a una persona según sus criterios psicológicos. No, nos interesa la voluntad normativa. Nos interesa que los servidores públicos actúen con base en lo que la ley quiere que actúen, la ley quiere que decían. Este elemento de la voluntad del acto administrativo, que nuevamente también ya se lo explicó ampliamente en el curso de los fundamentos del derecho administrativo. Entonces, volviendo sobre esto, ¿por qué no quisiéramos entonces que se permita la prueba testimonial del servidor público? Bueno, pues no se quiere porque en realidad no nos interesa su voluntad, nos interesa la voluntad normativa y la voluntad normativa está expresada de mejor manera en los documentos que hacen parte del procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Y yo les decía que me gusta el tema de declaración de parte, como lo dice la norma, porque al decir declaración de parte, entenderíamos bajo esta virtud de la teoría del órgano que la parte es la administración pública y no es el servidor público. ¿De acuerdo? Tiene más lógica ahí, ¿no es cierto? Pero entonces, acá la ley nos representa una facilidad, porque tú dices, bueno, o sea que los servidores públicos, ¿cómo hacen cuando un servidor público tiene una constatación de algo, vio algo, fue a hacer una inspección y verificó que ese local no tenía los permisos? ¿Cómo incorporo ese conocimiento del servidor público al procedimiento administrativo? Y bueno, pues acá claramente la ley te da una salvedad, perdón, te da una alternativa, mejor dicho. El artículo 256 del Código Administrativo te dice que los hechos constatados por servidores públicos y que se formalicen en documento público, observando los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir claramente que no puedes rendir un testimonio como servidor público, pero si constataste algo, tienes que reducirlo a escrito y eso se valorará ya no como prueba testimonial, sino como prueba documental, ¿no es cierto? Siempre y cuando cumplan los requisitos legales pertinentes, que vamos a ver cuáles son. Yo sé que muchos de ustedes me están diciendo, a ver, pero ¿qué pasa en el caso de los sumarios administrativos? En el caso de los disciplinarios, donde sí se permiten las versiones de los servidores públicos. Sí, por dos razones. Primero, porque la oralidad es un principio de esos procedimientos,
de los procedimientos disciplinarios, sí está reconocida la oralidad y no está reconocida en cambio en el procedimiento administrativo general, que es el que estamos viendo. Y además por otra razón, porque si regresamos sobre la justificación que di respecto del tema de que yo necesito solo la voluntad de la administración y no la voluntad del servidor público, es porque ahí la parte es la administración pública que está forjando su voluntad. En el caso de los disciplinarios, en cambio, si digamos Juan es un servidor público que va a rendir una versión para que le sancionen a Pedro, ¿no es cierto? Entonces Juan no está opinando respecto de una decisión que la administración pública podría tomar, sino que está opinando respecto de la actuación, digamos, de Pedro. Que Pedro en este caso, aunque sea servidor público porque va a ser sancionado, no está representando a la administración. Entonces estamos verificando las actuaciones de Pedro, no las actuaciones de la administración. La administración pública no puede, digamos, su voluntad estar sujeta a la voluntad de los órganos que la representan en su calidad personal, sino a la voluntad normativa que quiere la ley. Entonces, aclaro esta excepción porque en los procedimientos sumarios disciplinarios ahí sí se van a permitir las pruebas testimoniales de otros servidores públicos, pero porque van a opinar respecto de una actuación de un servidor público y no respecto de los elementos o no respecto de las actuaciones administrativas. Eso sería lo ideal. Hasta yo ahora me entiendo mejor. En el procedimiento disciplinario va a opinar respecto de las actuaciones personales, ¿no es cierto? Y en el procedimiento de acá, donde se prohíbe el testimonio, va a opinar respecto de las actuaciones administrativas y no las personales. Así lo podemos entender, ¿de acuerdo? Bien, entonces, continuando con esto, para completar esta idea, digamos, bueno, cuando un servidor público va y constata algo, ¿cómo debe hacer para que este documento que incluye la constatación de lo que vio en la inspección tenga un valor probatorio? Y bueno, la constatación de servidores públicos podría darse por estas siguientes actividades, ¿no es cierto? Puede ser porque hagas una inspección, porque hiciste una auditoría. Vienen acá, por ejemplo, los servidores de la Contraloría, ¿no? Van a hacer la auditoría y claro, ¿por qué la ley establece esta disposición? Porque algunas cosas que constate el servidor público, ¿no es cierto? Van a decir, se observó que no se tenía un archivo. Entonces, eso puesto en un documento ya adquiere valor probatorio. ¿De acuerdo? Entonces, inspección, auditoría, averiguación y revisión. Es decir, estoy averiguando algo, estoy revisando algo. Entonces, y esto está previsto en el artículo 256, ¿no? No es que me estoy inventando. Entonces, cuando haga alguna de estas actividades del servidor público, debe llenar un documento. Y la ley te dice con los requerimientos legales. A ver, obviamente pueden haber requerimientos legales en distintas normas. Por ejemplo, para un informe de auditoría de la Contraloría, estará establecido en la ley de la Contraloría cuáles son los requerimientos legales que requiere ese informe, ¿no es cierto? Que se tendrá que ver incluso un tema de tiempos en los que se aprueba, el contenido, quién lo suscribe, etcétera, etcétera. Pero de manera general, y digamos que en realidad no se trata de un documento cuya regulación esté en la propia ley, sino que digamos, a ver, yo digo, a ver, no tengo una ley que me diga cómo tengo que poner el resultado de una inspección que le hice una farmacia donde detecté que vendía medicina caducada, ¿cómo hago? Bueno, pues la ley general, que es el Código Administrativo, nos establece, ¿no es cierto?, cuáles son los requerimientos legales que debe cumplir un informe, que prácticamente es lo que va a hacer un servidor público que constata algo. Entonces tendrá que hacer la determinación del asunto, el fundamento en el que se basa, podrá poner los anexos, las fotografías para dar más peso, ¿no es cierto? Y esto es lo que se llama un informe, si cumple estas tres. Pero si además establece una conclusión, pronunciamiento o recomendación, entonces ahí se llama dictamen, ¿no es cierto? Se llama dictamen. Y algo que sí es esencial y que sí está en la ley es que se llame informe o se llame dictamen
el alcance debe concretarse a lo que le han preguntado, si es que es si es que viene de otra parte o de lo que él encontró. Él debe ser un órgano competente para haber podido realizar esa inspección, por ejemplo. Tiene que haber tenido la competencia para realizar la inspección. Y además, algo interesante que establece la ley es que tiene que ser de acuerdo a la profesión del servidor público. Por ejemplo, ¿qué hace un abogado del Ministerio de Agricultura haciendo un estudio de suelos? Y fui al suelo y constaté que el suelo está contaminado. Bueno, ¿y usted cómo así? Si usted no es ingeniero agrónomo, ¿cómo determinó eso? ¿No es cierto? Entonces, bueno, este tema también está explicado en mayor amplitud cuando vimos las actuaciones administrativas en el curso de fundamentos, pero acá les doy para complementar con ese conocimiento anterior que se necesitaba. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, entrando ya, digamos, un poco en la materia de lo que decía el título de esta clase respecto el tema de la valoración de la prueba. Permítanme, adelanto acá mis diapositivas que las estoy viendo acá también. Ok, listo. Ahí me van contando en los comentarios cómo van. Déjenme revisar por si acaso tengo algún problema. No, ok, todo está bien, todo está bien. Listo. Bien, gracias por el apoyo. Sigan compartiendo, ya superamos. Faltan 10 minutos para que venga Alfredo Cuadros y no tenemos los 700 que le ofrecí. Ayúdenme. Capaz que ya no quiere entrar porque no hay 700 personas. Él es así. Pero bueno, vamos. Seguimos. Conversando, conversando respecto de la valoración probatoria, es decir, cómo debe el servidor público que está instruyendo el procedimiento administrativo considerar los medios probatorios que se han puesto o se han incorporado al expediente. Entonces, digo que voy a utilizar la norma remisiva, la norma supletoria por remisión, que es el COGEP, el Código General de Procesos, y en su artículo 64 me expresa que la prueba debe ser apreciada en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Dos principios en dos líneas de la ley. En principio, tenemos el principio de unidad probatoria y segundo, la forma en cómo se va a valorar. Incluso miren que aquí en la diapositiva yo le puse colorcito rojo y azul para que sepan que lo que está aquí en rojo corresponde a la explicación de este principio y lo que está en azul obviamente al siguiente. Respecto al principio de unidad de la prueba, esta cita de Davis de Chandía dice lo siguiente. Dice, el conjunto probatorio del juicio forma una unidad. Cuando dice conjunto probatorio se refiere a los medios testimoniales, documentales, periciales, y forman esto una unidad y como tal debe ser examinado y apreciado por el juez, en este caso por el servidor público instructor, perdón, sí, instructor y resolutor en este caso, porque no va a haber separación, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia. Miren cómo dice, confronta las pruebas, entonces dice, a ver, esto concuerda, esto no concuerda, y entonces concluyo sobre la base de ese análisis global, ¿qué es lo que me ha convencido? ¿Dónde tengo una prueba suficiente para determinar razonablemente que tengo que conceder o tengo que negar esta petición del ciudadano? Hago un pequeño paréntesis. Yo dije que el instructor y el resolutor acá es el mismo, porque ojo que no es un curso de procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Es un curso de procedimiento administrativo general. Entonces, el que inicia el procedimiento lo puede terminar sin problema. Entonces, volviendo sobre este principio de unidad de prueba, este principio lo que hace es, como digo eso, el instructor o el servidor público mete todo, digamos, y dice, ok, tengo este testimonio me ratifica lo que dice este documento o contradice. Ah, entonces empiezo a ver una contradicción entre lo que hay en el testimonio y lo que hay en el documento, ¿a cuál le doy más valor? Bueno, vamos a ver más adelante. Pero también esto me ayuda para saber que la prueba debe ser apreciada en su conjunto y que no existe este tema de la prueba plena. Al menos acá sí me gustaría recomendarles un fallo que es el fallo Buri Cuenca versus Ministerio de Educación,
Puricuenca, les debo el número, yo lo voy a subir como anexo para que lo puedan leer, porque ahí es interesante cómo la Sala del Contencioso Administrativo hace un análisis de este principio y llega a descartar este tema de que una prueba sea plena y destruya a todas las demás o que no sea necesario hacer la valoración de la prueba en su conjunto. Entonces, ese es el primer principio de, digamos, de unidad de la prueba. Y lo segundo de cómo se aprecia la prueba es el tema de las reglas de la sana crítica. Y diríamos, esta es una superación del mecanismo anterior de la prueba tasada, donde se decía, ok, si tiene esta prueba testimonial, esta prueba vale más que la documental, por poner un ejemplo, pero la pericial vale más. No hay eso. Lo que hay es reglas de sana crítica, que es sumar la lógica con la experiencia. Y bueno, no me puedo ampliar mucho en este tema, tampoco es que soy la persona más autorizada para dar un tema sobre derecho probatorio, pero brevemente puedo esbozar ciertas pinceladas, digamos, por ejemplo, una regla de la sana crítica podría ser el tema de que descartes los hechos improbables, digamos que, digamos, en un juicio penal o en este administrativo mismo, pero que alguien te diga, verá, yo estuve a las 8:35 en mi casa y a las 8:50 ya estuve en el trabajo y de hecho ya había hasta desayunado. Y dices, a ver, ¿y dónde vive usted? Ah, yo vivo en la mitad del mundo, por poner el ejemplo acá de Quito. ¿Y dónde trabaja? Trabajo por la Avenida Patria. Tú dices, oye, es improbable que a las 8:30 de la mañana, en Quito, una ciudad con harto tráfico, llegue a su lugar de trabajo en 15 minutos y encima ya desayunado. No parece tan creíble. Me explico. También igual el ver el tema de cuestionar la honestidad de los testigos, ¿no es cierto? El tema de que, a ver, el que da mucho detalle será porque planificó el testimonio. Ese tipo de cosas que es sumar lógica y experiencia, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar por ahora, pero sobre esto hay mucha literatura especializada que podríamos ir conversando o podríamos ir profundizando para entender mejor este tema. Después, en el mismo estilo de la valoración probatoria, es importante anclarlo con otro artículo, que es el artículo 89 del COGEP, donde dice lo siguiente. Dice, las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas. Entonces, acá queremos anclar el tema de la valoración de la prueba a un tema de motivación fáctica. Miren cómo se relaciona, porque claro, o sea, una motivación constituye un elemento jurídico y un elemento fáctico, pero ese elemento fáctico vendrá propiamente, digamos, de los hechos relevantes, pero no cualquier hecho relevante, el hecho que se consiguió demostrar en el procedimiento administrativo. Si un hecho no está demostrado, entonces pues no podría ser utilizado. Entonces tiene esa conexión de la motivación fáctica con el elemento probatorio. Y acá me pareció relevante estas dos citas de sentencias del Tribunal Constitucional Español que fueron traídas a colación en la sentencia 1158 de motivación de la Corte Constitucional. Entonces, ahí ustedes pueden revisar estas citas que me parecieron relevantes por la utilidad que aportan al tema. Entonces, la primera dice así. El deber de motivación fáctica exige razonar de forma que pueda comprobarse que se ha valorado racionalmente toda la prueba. Es decir, en la motivación fáctica tú dices, ¿cómo el juez valoró esta prueba? ¿No es cierto? Y también esta otra cita que me pareció interesante del mismo tribunal, pero en otra sentencia, donde dice, la ausencia de motivación fáctica es algo más que un defecto formal. Puede ser también la exteriorización de deficiencias en el proceso de valoración probatoria y decisión, de quiebras en la lógica del razonamiento. Y miren lo que dice, no solo se subsana con el enriquecimiento de la fundamentación fáctica en la sentencia, sino eventualmente con una decisión distinta, fruto de la disciplina mental motivadora. Es decir, acá quiero explicar esto. Cuando hay una deficiencia en la motivación fáctica, producto de que no se hizo o no se evidenció este razonar
de cómo se valoró la prueba, entonces dice esta sentencia, entonces hay una deficiencia porque no guarda lógica la valoración de la prueba. Y no podemos, aquí es importante, no podemos completar esto con el mero hecho de decir, bueno, dale una motivación robustecida. ¿Por qué no? Porque tal vez si no lo expresó una motivación fáctica, es porque no se razonó o no se valoró la prueba. Y por lo tanto, no es una cuestión de robustecer semánticamente, argumentativamente. Es una cuestión de que se necesita que se vuelva a valorar esa prueba para que se pueda tomar probablemente una solución distinta a la que se tomó. Entonces, miren cómo es lo importante y cómo conectamos esto, ¿no es cierto? Incluso cómo le damos un cauce para decir dónde está el vicio del derecho cuando no se valoró una prueba y que podría estar en algunas veces en la motivación. Mírenlo, qué interesante este tema aplicable al tema judicial y claramente también al tema administrativo. Y ya para concluir esta pequeña charla sobre valoración probatoria que yo, sin ser el más apto para hacerlo, he querido perfilar algunas líneas, quiero terminar con este cuadro acá, sobre cómo yo veo el tema de la valoración probatoria y creo que tiene que ver con dos, no lo puedo decir tal vez etapas, sino tal vez con dos procesos, ¿sí? Que deben, o procedimientos que deben coexistir en el tema de valoración probatoria. Y va a ser un tema de autenticidad y después de valoración propiamente dicha. Y cuando digo de autenticidad, es decir, ¿cómo yo puedo tener el medio de prueba como confiable? Sea este documental, testimonial, pericial, ¿cómo en principio lo tengo como confiable? Y segundo, cuando lo voy a valorar, ¿cómo analizo el contenido o lo que ese medio de prueba me quiere participar, me quiere otorgar? Me he permitido aquí hacer un breve cuadro donde dice el tipo de medio probatorio. Por ejemplo, tenemos documental, testimonial y pericial. Y acá en lo que es la clase, recuerden, el tipo tiene que ver más bien con una categoría, entonces categoría documental, categoría testimonial y categoría pericial, y en cambio la clase ya con, digamos, dentro de una categoría, una subcategoría, digámoslo así. Y acá en la documental, por ejemplo, puede tratarse de prueba documental escrita, ¿no es cierto? Por ejemplo, una carta que hace alguien, una factura rellena a mano, puede ser un impreso, un artículo de prensa, ¿no es cierto? Un electrónico, un correo electrónico, un WhatsApp, un material, puede ser un medicamento o un fotográfico, una fotografía, un video, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser. Y que claro, vamos a ver ya en la siguiente clase con el experto respecto de, ya en profundidad o con unas breves pinceladas respecto de estos temas electrónicos o fotográficos, ¿no es cierto? Pero entonces, en el tema de autenticidad, digamos, por ejemplo, si se trata de documentos escritos, antes de empezar a ver qué carácter o qué dice el documento, digamos, me llamará primero la atención, tal vez que las firmas están falsificadas o no cuadran, digamos, las firmas. Si es que es un documento impreso, si es que yo veo que todas las hojas tienen una calidad de impresión y de repente una está con una calidad más débil, ¿no es cierto? Así más o menos. Yo, por ejemplo, les cuento un caso, así brevemente, hablando de documentos tal vez escritos. Resulta que, creo que ya les conté en este mismo curso, inclusive, que a mí, en una acción de protección, me presentaron un documento documental, pero bueno, el documento documental ya estoy delirando, estoy nervioso ya porque empieza la otra conferencia, una prueba documental, y esta prueba documental lo que decía era que esta institución había sacado el documento en el año 2014, imagínense, hace 10 años, estaba fechado 2014. Y tú veías la hoja de impresión y era una hoja de impresión literalmente impresa ayer, sin ninguna arruga, sin ninguna cuestión que permita
decir esto estuvo manipulado. Entonces ahí va también un tema, como digo, de sana crítica, ¿no? La lógica te dice que los documentos guardados por 10 años, algún desperfecto van a tener, ¿no? No digo que estén manchados, rotos, porque lo puedes haber tenido bien cuidadito. Oye, pero te llama la atención, pues si el resto de pruebas están, se nota que están manipuladas por el trato, no manipuladas de alteradas, ¿no? Sino manipuladas por la normalidad de manejar los documentos. Y esta parecía que lo hubieran tenido enmarcada 10 años y recién la sacaron para este juicio. Entonces, oye, ¿será auténtico este documento? Y con auténtico no quiero decir solo falsificado, es decir, ¿será que el documento fue producido en la fecha que dice que fue producido, por ejemplo? Te queda la duda, ¿no? También hay otros temas como, por ejemplo, si es un tema electrónico, si hay una suplantación de identidad, si es material, es una modificación física del medicamento que dije, o si las fotografías están editadas y todo eso, ¿no? Entonces, como decir, este primer proceso de la valoración. Y el segundo proceso ya sería, digamos, en el caso de la prueba documental, que haya coherencia en el contenido del documento, que si es un artículo de prensa lo compare con otras fuentes fiables, que la imagen, yo diga, a ver, ¿en qué contexto se tomó esta imagen, no? ¿Cierto? De ahí, pero ojo, para que no, denme un segundo. Claro, yo les había hecho yo les había hecho un ofrecimiento, pero lamentablemente hoy no estuvieron los 1000 que esperábamos. Yo desarrollé un cuadro de los tipos de prueba documental, las clases de prueba documental que hay y cuáles podrían ser los eventuales filtros de autenticidad y valoración. Entonces está aquí muy chévere, muy bonito, lo vamos a subir a plataforma, ¿no es cierto? Para que lo puedan descargar las personas que están ahí en el curso en plataforma, en lo que es prueba documental. Y también vamos a incluir ahí algunas secciones de mi libro de Derecho Administrativo Ecuatoriano, donde yo tengo una parte donde explico ahí cómo se debe valorar en autenticidad de valoración la prueba pericial y testimonial, con mis limitadas conocimientos en el tema, pero muy útiles en el procedimiento administrativo, ¿cierto? Entonces acá le dejé sin completar la clase porque si bien aquí, por ejemplo, en proceso judicial, ustedes podrían decir testimonial es testimonio y declaración de parte, acá no, acá en procedimiento administrativo solo va el tema de testimonio, no se diferencia. Y, por ejemplo, para el proceso, digamos, de autenticidad del testigo, digamos, que es un testigo que observó directamente y que comprendió lo que observó, por ejemplo. Y después, ya en el procedimiento de valoración propiamente dicho, se tendrá que valorar, valga la redundancia, la honestidad, la objetividad, la capacidad sensorial, la memoria, ¿no es cierto? No, es que me acuerdo como si fuera ya lo que pasó hace 20 años. ¿Serio? Con detalles, hasta de acuerdo. Entonces ahí hay dudas, ¿no? Sana crítica, ¿sí? Y pericial, ¿no es cierto? Igual, en la pericial, el primer, digamos, proceso sería identificar las proposiciones a probar y ver si realmente necesitan esas proposiciones un conocimiento especializado. Por ejemplo, eh, digamos que yo quiero demostrar que estuve en un lugar. Para eso tal vez lo más lógico sería un testigo o tal vez una prueba documental, como mire, yo estuve en ese centro comercial, aquí está el recibo del parqueadero. Ya. Y que alguien diga, no, 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 pero yo voy a demostrar un perito para demostrar que yo estuve ahí. ¿Cómo así? ¿Acaso se requiere un perito para demostrar que una persona estuvo en un lugar? No, no, no. Perito para temas técnicos, para demostrar que el suelo no está contaminado, que el derrame de esta sustancia, para eso sí, no para otras cosas que no se requieran peritos, ¿no? Y después digamos que sí se necesita perito, entonces ahora sí la valoración, en dos sentidos. La admisibilidad, es decir, ¿cuál es la competencia de este perito? ¿No es cierto? Es decir, sus conocimientos. Ah, va a ser un tema de análisis de suelo. ¿Y usted qué profesión tiene? Es que yo soy arquitecto. ¿Y un arquitecto podrá hacer análisis de suelo? Ah, me queda la duda. Y segundo, digamos que sí era ingeniero agrónomo, pero ¿usted fue al lugar o le dieron las muestras? No, me pasaron las muestras. Ah, usted no recolectó las muestras, entonces no contó con los elementos suficientes para hacer el peritaje. Entonces ahí ya, ahí otra vez sana crítica. ¿Qué probabilidad tengo de confiar en ese peritaje si es que el señor no fue a tomar las pruebas directamente? Por ejemplo. Y si es que pasó ese filtro, credibilidad. Si se concentró al asunto del que estamos tratando, si es que se pueden tener por ciertos las conclusiones que ha arribado, y también un tema de honestidad, ¿no?
Por ejemplo, muy peliculesco puede parecer esto, pero quién sabe que a un perito una vez le dicen, aquí está la sentencia de perjurio donde este señor en otro juicio ya se le condenó. Probablemente, tal vez en este juicio, probablemente, digo, también estés mintiendo. Como digo, y para cerrar esta sección, por eso es unidad de prueba, porque no te puedes dejar llevar solo por lo que una prueba te diga y descartar todo, sino que hay que hacer una valoración de contraste para ver cómo llego finalmente al convencimiento razonable de aquello. Bien, igual reitero que más información respecto a este tema está ya en el material adicional que expongo acá y el que vamos a subir para aprender admisibilidad y valoración de prueba.